Acerca de este nuevo tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Necesitas cámara? ¿Necesitas cámara? Muy bien. Bueno, el tema del día de hoy va a ser, vamos a hablar acerca de los ensayos clínicos fase 3 de terapéutica antiviral contra la COVID-19. Ya saben que parte del objetivo de estas sesiones de CITBIS GSK, pues es llevar la información más actual acerca de las diferentes áreas de interés en la COVID-19. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los antivirales que están fuertemente en boga, ¿no? De la boca de todos. Y vamos a hablar un poquito de la ciencia que existe atrás de todos estos ensayos y estudios clínicos. Por lo tanto, pues quiero presentar al panel del día de hoy. Nos acompaña nuevamente caras conocidas, médicos con alta experiencia en el tratamiento de pacientes con la COVID-19. Tenemos al doctor Miguel Castruita, al doctor Edgar Pérez Barragán, al doctor Javier Tondopó Guerrero y al doctor Antonio Matamarín. Entonces, sin más preámbulos, vamos a continuar con este tema. Y justo para empezar, pues lo que vamos a ver más adelante y lo que vamos a notar en esta presentación el día de hoy y justo en el objetivo de los tratamientos antivirales va a ser el tiempo. El tiempo vamos a ver que es bastante importante, no solamente para el diagnóstico en los pacientes con COVID-19, sino también para el tratamiento. Y el objetivo y el éxito de que estos tratamientos puedan funcionar va a estar basado en el tiempo. Vamos a recordar un poco acerca de cómo las oportunidades que se tienen para prevenir, ¿no? El objetivo, al fin y al cabo, de todas estas terapias antivirales, de las terapias preventivas, ¿no? De las medidas de prevención, pues es evitar la enfermedad grave y más aún en estas personas que tienen unos factores de riesgo que todos nosotros ya conocemos. Entonces, dentro de las estrategias que existen para la reducción de la exposición junto con la estrategia de vacunación que sustancialmente va a reducir el riesgo de infección, tenemos estas terapias que se pueden utilizar de manera temprana para prevenir la evolución hacia una enfermedad más grave, ¿no? Y al fin y al cabo, como parte de los que estamos aquí en este foro, que somos médicos tratantes de infecciones, que hemos utilizado tratamientos antivirales justo con ese objetivo, ¿no? De prevenir las complicaciones asociadas a una infección viral y prevenir justo la morbimortalidad asociada con la enfermedad específica que vamos a ver. Entonces, pues existe un panorama muy amplio acerca de las opciones terapéuticas para la COVID-19 basado en estas tres fases que se conocen ampliamente, ¿no? La fase inicial, que es cuando existe una mayor replicación viral, es justo donde estos tratamientos como los antivirales, los anticuerpos monoclonales van a tener una mayor contundencia. Si iniciamos el tratamiento en una etapa temprana, pues objetivamente vamos a tener un beneficio, ya que las fases siguientes, que son estas fases de daño ya celular, de daño proinflamatorio, se van a prevenir. Y tenemos pues estos tratamientos que pues son específicos cuando ya tiene una respuesta inflamatoria montada en un paciente que ya ocurrió mucho tiempo después de la primoinfección por el SARS-CoV-2. Entonces, las terapias y las categorías de intervención, pues las vamos a dividir en estos dos grupos. Prevención de adquisición de la enfermedad y prevención de la hospitalización y por los tratamientos que se utilizan en pacientes que está hospitalizado. Entonces, pues los objetivos han sido directamente estas personas que van a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave, ¿no? Aquellas personas con edades avanzadas, comorbilidades, ¿no? O que son afectados por inequidades en los sistemas de salud. Entonces, muchos de los tratamientos y de los objetivos para la prevención van a estar enfocadas en estos grupos específicos. Hay muchas guías para el manejo de la COVID-19, ¿no? Basado en la severidad de la enfermedad. Ya todos sabemos, ¿no? La utilización de tratamientos en pacientes que tienen necesidad de oxígeno o necesidad de oxígeno de alto flujo, ventilación mecánica, ¿no? Algún tipo de invasión de la vía aérea, pero justo en la utilización de pacientes que tienen una enfermedad leve, que no van a necesitar hospitalización o tal vez sí, pero sin necesidad de oxígeno, pues existe poca evidencia o pocos tratamientos disponibles, ¿no? Cuando
como medicina preventiva debería ser el objetivo de tratamiento, ¿no? Tratar estos pacientes para evitar avanzar a estas enfermedades en la progresión. Y es por eso, bueno, que en Estados Unidos tienen este mantra, ¿no? De pegar primero, pegar fuerte para prevenir justo la enfermedad, ¿no? Y esta es una frase de un almirante estadounidense, ¿no? Que tienen toda esta cultura, ¿no? De la guerra, pero bueno, el objetivo es que entre más temprano iniciemos, entre más temprano le peguemos al COVID-19 y entre más fuerte le peguemos al SARS-CoV-2, pues vamos a prevenir estas enfermedades. Entonces, por lo tanto, tenemos dos tratamientos antivirales. Vamos a hablar primero del Remdesivir, que es el que más información existe. Y vamos a hablar posteriormente del Molnupiravir, que la información no es tan, bueno, es una información relativamente nueva y que todavía no existe mayor información al respecto. Entonces vamos a enfocar con este primer antiviral, que es el Remdesivir. Entonces vamos a hablar un poquito sobre estos ensayos clínicos de fase 3 que llevaron a la aprobación del Remdesivir para el tratamiento de la COVID-19 y al final voy a hacerle unas preguntas a nuestros panelistas. Entonces, existen diferentes estudios que ya se completaron, existen estudios de fase 3 que están todavía en desarrollo sobre el estudio del Remdesivir para el tratamiento de la COVID-19. No existe un tratamiento incluso para pacientes pediátricos que se completó en enero del 2021 y otros que todavía siguen hasta el 2023. Entonces, debido a todos estos estudios, la emergencia de la enfermedad, pues el Remdesivir recibió una aprobación de la FDA para uso de emergencia en el tratamiento de la COVID-19 y eso también fue una indicación global. Existen ya gracias a estos estudios las indicaciones específicas provistas por la FDA, que es en el tratamiento de pacientes que requieren hospitalización, ¿ok? Ya sea pacientes adultos o pediátricos mayores de 12 años. El Remdesivir, nada más para recordar, se trata de un análogo nucleósido del ATP que inhibe la SARS-CoV-2 polimerasa, ¿no? Entonces, al ser competitivo, corta la cadena de replicación del SARS-CoV-2 y previene la replicación. Se ha utilizado en el uso de emergencia para pacientes hospitalizados pediátricos mayores de 40 kilos o mayores de 12 años y también en el uso de adultos, ¿no? Tenemos las indicaciones terapéuticas con la dosificación ya establecida, una dosis única, 200 miligramos el primer día y posteriormente 100 miligramos cada 12 horas por un total de tratamiento de 5 a 10 días con sus efectos adversos, con sus contraindicaciones y en pacientes que tienen alguna enfermedad renal crónica con disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, también la dosificación en pacientes pediátricos adultos pues es similar, pero justo lo que me quiero enfocar es en la fase 3 de tratamiento y cómo llegaron a la administración y la autorización de este tratamiento. El estudio, uno de los estudios de fase 3 principales que llevaron a la aprobación de este tratamiento fue este estudio, el Adaptive COVID-19 Treatment Trial, en donde es un estudio de fase 3 aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado por placebo, ¿no? Es el estudio ideal para poder saber si un tratamiento funciona o no funciona. Entonces, aquí hicieron dos estudios donde se evaluaron el brazo en pacientes que cumplían con características clínicas de infección por SARS-CoV-2 mayores de 18 años y que tenían una necesidad de hospitalización, ya sea por imágenes radiográficas, por desaturación o necesidad de mayores aportes de oxígeno a alto flujo o incluso ventilación mecánica. En un brazo se dio tratamiento con Remdesivir a la dosis que ya mencionábamos y en el otro brazo recibió placebo. Se evaluó diariamente y se evaluó la mejora de los pacientes que recibieron ambos tratamientos para los días 15 de tratamiento. El objetivo principal fue evaluar el tiempo de recuperación para el día 29 de acuerdo a una escala ordinal de clasificación clínica del paciente. Y también los objetivos secundarios pues ser evaluar la mejoría en estos cambios, ¿no? De la escala ordinal, ¿no? Si los pacientes subían o bajaban en esta escala ordinal, que básicamente son lo que nosotros ya conocemos con enfermedad leve, moderado o grave, ¿no? Pacientes que requieren hospitalización, que no tienen limitación en la actividad física y que van requiriendo un mayor aporte de oxígeno conforme la enfermedad se va agravando
hasta tener una escala de 7, en donde los pacientes ya están muy graves, y una escala nominal de 8, en donde el paciente falleció. Entonces, las características demográficas de los pacientes fueron muy similares en ambos grupos. La mayoría de esos pacientes eran hombres, y lo que llamaba la atención es que, bueno, justo como ya sabemos, la mayoría de las personas, más del 50%, poseían más de 2 comorbilidades, dentro de las cuales las principales eran hipertensión, obesidad y diabetes tipo 2. Entonces, es algo que las características que ya conocemos que hacen que los pacientes con COVID-19 evolucionen hacia gravedad. Y la mayoría de los pacientes los encontramos en una escala nominal 5, que es pacientes hospitalizados que tenían oxígeno suplementario, pero no tenían alto flujo, ¿no? Los pacientes en escala nominal 6 y 7 también eran pacientes en una gravedad, y al final esto fue lo que se evaluó. La eficacia y la seguridad en el tratamiento encontraron, y justo eso fue la diferencia en la aprobación del tratamiento, en que los pacientes que recibían tratamiento con remdesivir versus placebo tenían una media de recuperación menor, de 10 días versus 15 días en los pacientes que recibían placebo, y que la mortalidad a los 15 días era mucho menor en pacientes que recibían remdesivir, de 6.7 versus de 11.9%. Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos, ninguna muerte asociada al tratamiento, y los efectos adversos más comunes pues estaban asociados a disminución de tasa de filtración glomerular, anemia y incluso pancitopenia. Pero justo en esta tabla de Kaplan-Meier podemos observar que la proporción de pacientes recuperados se observó mucho mayor en los pacientes que tenían una escala ordinal basal en número 4 y número 5, ¿no? Pacientes que tenían no oxígeno o tenían una necesidad de oxígeno suplementario no de alto flujo. Pero no había una diferencia en la recuperación en pacientes que tenían una escala ordinal mayor a 6, ¿no? Pacientes que ya requerían ventilación mecánica, alto flujo. Entonces, en los análisis por subgrupo, pues observaba esta diferencia, como el remdesivir mostraba una mejor evolución en pacientes con una escala nominal de 4 a 5, y a partir de la escala ordinal, 6 y 7, pues el beneficio no se observaba, ¿no? En todos los demás subgrupos, el análisis no hubo diferencia, ¿no?, entre edades, razas o incluso regiones geográficas, y que tenían una inclinación más hacia la utilización de remdesivir. La mayoría de los pacientes se beneficiaban en etapas tempranas de la enfermedad, donde se observaban que la duración de los síntomas era menor. En los pacientes tenían aproximadamente un tiempo de recuperación medio de 10 días versus un promedio de 12 a 24 días en pacientes que recibían placebo. Entonces, justo estos estudios llevaron a la aprobación del tratamiento de remdesivir, como ya lo mencioné, y yo quisiera preguntarle a los panelistas, ya desde el punto de vista en vida real, ¿no? Hemos hablado mucho en este foro, en estos foros, acerca de, ¿no?, de la diferencia entre los estudios de estudios controlados versus lo que sucede en la vida real. Entonces yo quisiera preguntarle a nuestros panelistas, ya vi al doctor Edgar, que ya prendió su cámara, entonces quisiera preguntarle cuál es el beneficio que él ha observado en su práctica clínica del remdesivir en la vida real. ¿Cómo le ha ido a sus pacientes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan este miércoles. Creo que es un tema muy importante el que estamos platicando hoy. La realidad es que si bien he tenido experiencia con remdesivir en la práctica clínica, no han sido todos los pacientes que quisiéramos por la limitación del costo. En los pacientes que yo he decidido usar remdesivir, han sido pacientes que tienen factores de riesgo y que me ha tocado atenderlos desde incluso etapas tempranas. Es decir, de que llegan antes incluso de 7 días, pero tienen factores
de progresión, factores de riesgo por comorbilidad o por edad, y es en quien lo he usado. De estos pacientes, desafortunadamente, alguno tuvo un mal desenlace, y otros afortunadamente evolucionaron bien, además de todo el estándar de cuidado que conocemos para estos pacientes. Pero creo que no es correcto emitir alguna conclusión por un número pequeño de pacientes que he usado este medicamento. Quisiera tal vez escuchar algunos otros comentarios y ahorita tal vez hago alguna otra, otros comentarios. Okay, muchas gracias, doctor Ekdal. ¿Alguien más? Doctor José Antonio Mata, algo que nos quiera comentar acerca de la utilización de remdesivir en estos pacientes, ¿no? Lo que se observa, ¿no? Lo tangible como médicos clínicos. Está cerrado su micro. Cierto. Perdón, yo he utilizado remdesivir en algunos pacientes. ¿En quienes he conseguido remde? Y la verdad es que se consiguen a través de importadoras. Ahorita, lamentablemente, es muy difícil conseguir remdesivir en México. Y si se consigue es caro. Entonces, no es tan fácil que la persona compre remdesivir. Entonces, creo que se debe de tener una justificación muy clara como para solicitar que el paciente o la empresa compre, o la aseguradora incluso. Yo no trabajo propiamente con aseguradoras, trabajo con empresas y con pacientes, algunos muy particulares. Y entonces conseguir que un paciente compre el remdesivir, pues no es muy fácil. Entonces debe de ser un paciente cuidadosamente seleccionado. ¿A qué me refiero? En mi caso, lo utilizo dentro de los primeros 5 días de inicio del cuadro, en pacientes que tengan factores que pueden ser predisponentes a una mala evolución. De hecho, pues ustedes saben que tenemos el acuerdo de autorización de uso de emergencia y sobre todo algunas personas, como principalmente personas que no están vacunadas o personas con un esquema de vacunación incompleta. No por eso quiero decir que a las personas con un esquema de vacunación completa no se les va a seguir y no se les va a vigilar de cerca, pero de repente pueden ser personas que están más predispuestas a generar un cuadro grave. Y dentro de ellos, las personas mayores de 65 años, que es lo que ha dictaminado la autorización de uso de emergencia, mayores de 65 años que tengan índice de masa corporal arriba de 25 kilogramos por metro cuadrado, embarazadas, enfermedad renal crónica, personas diabéticas, personas con una enfermedad inmunosupresora. Y aquí yo creo que hay un grupo de personas como son los pacientes reumatológicos que están con uso de farmes. Aquí hay que identificar qué farme, pero algunos farmes como metotrexate, como inhibidor del anti-CD20, que sí realmente generan mucha inmunosupresión, hay que ser muy cuidadosos. En pacientes con enfermedad cardiovascular, con enfermedad pulmonar, ya sea EPOC, asma o enfermedades con problemas del neurodesarrollo, creo que hay que vigilarlos de cerca. Y si empezamos a tener un avance rápido de la enfermedad, que nos empiece a bajar saturación, yo en lo particular, cuando me empiezan a bajar 94, yo ya soy de, este paciente requiere un antiviral pronto, porque si no ya no lo alcanzo. Si me baja de 94, a ver, y luego lo curioso es que, a ver, vayan al hospital para que los puedan ingresar y manejar su antiviral. No, que si no bajo de 90, no me van a internar, y creo que eso es, actualmente sabemos que es algo no tan óptimo. Ya no estamos saturados en los hospitales como hace unos meses, donde ya no cabía ni ahí sí. ¿Sabes qué? O sea, estás saturando 93, aguántate al 92, si bajas de 90 regresas. Ahorita ya no estamos saturados y el que lo regresen, si no están abajo de 90, creo que ya no es óptimo. Yo creo que un paciente abajo de 94, si no lo intervenimos en forma oportuna,
se nos va a deteriorar. ¿Y qué he hecho? Tal vez algo no tan óptimo, pero ¿sabes qué? Tienes el medicamento, una enfermera, y que te ponga el medicamento en casa. Y lo vamos a estar vigilando en casa. Porque si me espero a que lo internen y que le puedan poner un fármaco intravenoso, ya no lo alcanzamos. Entonces, esa es mi experiencia con Remdesivir. Complicado, pero de repente es lo único que tenemos disponible en una fase muy temprana de la enfermedad. Muchas gracias, doctor Mata. ¿Alguien más que nos quiera dar su testimonio, ¿no?, de utilización de Remdesivir? ¿Alguien más de los panelistas? Bueno, gracias por la pregunta, Carlos. En realidad tuve pocos pacientes con Remdesivir y probablemente no fue el momento oportuno para el inicio del fármaco. No, algunos de ellos no fueron necesariamente mis pacientes, pero sí estuve pasando visita con ellos. Les fue mal. Tuve 3 pacientes con Remdesivir y no evolucionaron bien en realidad. No noté ningún tipo de mejoría. En cambio, tuve algunos otros compañeros, por ejemplo, un compañero internista que trabaja en Cruz Roja Mexicana aquí en Tijuana. Estuvieron manejando mucho Remdesivir y me comenta que la mejoría era impresionante. Desde el momento que empezaban con el fármaco, los pacientes se les podía ver esta mejoría notable. Son pocos pacientes, ya lo dijo bien Edgar, no podemos basar pues nuestra práctica clínica definitivamente en experiencias. Es importante hacer nuestras propias observaciones, pero es más importante ver los estudios que hay publicados sobre la vida real, ¿no? Donde ya tenemos un poco más volumen de pacientes y podemos ver resultados más tangibles, donde ya podemos ver ya 300 pacientes, 400 pacientes en la vida real, y ya tenemos resultados que nos permitan tomar mejores decisiones. Muy bien. Doctor Mata. Gracias, doctor Castruita. Edgarín levantó la mano primero. Ok, bien, adelante, doctor. Gracias, qué amable, doctor Mata. Si bien justo tal vez no tenemos aquí tanta experiencia por temas de recursos o acceso al medicamento, ya tenemos estudios e información de vida real de Remdesivir y no solo de ensayos clínicos. No sé si más adelante vas a comentar tú un poco de esto, Carlos. Sí. Pero la información de vida real no es tan contundente a favor de Remdesivir como quisiéramos. Es decir, similar a lo de los ensayos clínicos, pacientes que no estaban críticamente enfermos, que no estaban ventilados, es en los que pudiéramos tener mayor beneficio, acorta el tiempo de recuperación. Pero y eso es la información que podemos basarnos para nuestra práctica, porque ya son una N bastante significativa, hecho incluso miles de pacientes en vida real, y desafortunadamente no tiene el beneficio tanto como quisiéramos, pero una de las cosas es justo lo que mencionaba el doctor Castruita, que muchas veces llegan al hospital hacia la segunda semana, donde ya no hay tanto, tal vez, beneficio del fármaco, pero aprovecho para comentar, recién se publicaron datos de un estudio que dio Remdesivir en etapas tempranas. Y justo lo que mencionaba el doctor Mata, el llegar a un hospital, necesitar un acceso intravascular, pues este estudio, el Pine Tree, en que dio Remdesivir en etapas tempranas, de hecho, los criterios eran antes de 7 días de síntomas y los pacientes podían tener incluso el tratamiento en casa. Este estudio dejó de reclutar pacientes antes de lo planeado por cambios en las políticas en vacunación y el advenimiento de anticuerpos monoclonales para, sobre todo, estos pacientes que tenían factores de riesgo, y que era un criterio del estudio, que los pacientes tuvieran factores de riesgo. Y pues se analizaba mortalidad y que requirieran hospitalización. Y en esto pues hubo un beneficio y mejoría, o este objetivo primario fue favorecedor para Remdesivir en etapas tempranas. Entonces, desafortunadamente tuvo este detalle que el estudio se cortó, pero nosotros desde pláticas previas, en meses previos, habíamos estado planteando esto, que un antiviral, pues lo ideal sería en etapas tempranas. Puntos desfavorables: el acceso al fármaco, costos y que es intravenoso.
Claro. Muchas gracias, doctor. Doctor Javier, ¿alguna anotación sobre el uso de remdesivir en la vida real? Sí, buenas noches. Buenas noches. Nosotros hemos usado Remdesivir en un número limitado de pacientes, pero sí tenemos alguna experiencia con su uso. Nos ha ido bien, sin embargo, como dice el doctor Edgar, pues no podemos emitir un juicio tan certero, pero nos ha ido bien. De los pacientes a los que les hemos otorgado Remdesivir, uno falleció, los demás incluso han llegado a requerir manejo de la ventilación e intubación, estancia en terapia y se han logrado extubar y les ha ido bien. Lo hacemos bajo un protocolo bastante estricto antes del día 7 de enfermedad, que estén en enfermedad moderada, que no tengan enfermedad grave. Ya no lo utilizamos para pacientes que tienen enfermedad grave y nos ha ido bien. Desafortunadamente, no todos los pacientes pues, tienen ese acceso, ¿no? Llegar en enfermedad moderada antes del día 7 al hospital. Esto nos limita mucho. Creo que la principal limitación de Remdesivir es el costo y que es intravenoso y requiere pues el médico. Vamos a ver qué pasa con estos estudios que comentaba el doctor Edgar Pérez Barragán, que se estaba haciendo para los pacientes que estaban como con exposición o que tenían apenas inicio de la enfermedad y factores de riesgo, y pues ver qué pasa con su fármaco, bueno, o el profármaco oral, que yo creo que eso nos ayudaría mucho en un futuro, tener más fármacos orales. Esa sería mi punto de vista y mi experiencia con Remdesivir. Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Que el tiempo es lo importante, ¿no? Digo, aparte de los costos y todo lo demás que implica, entonces el tiempo es lo más importante. Entonces, justo les quiero presentar dos estudios, dos pósters que se presentaron recientemente en el ID Week, donde pues evaluaban el impacto clínico, ¿no? De vida real acerca de la utilización del COVID-19. Entonces, este estudio lo que hizo fue evaluar a aquellos pacientes evaluaron a 926 pacientes que tuvieron COVID-19 y de estos 515 recibieron Remdesivir, ¿no? Pues primer mundo, ¿no? Al fin y al cabo en Estados Unidos. Entonces, de estos pacientes evaluaron aquellos que tuvieron la utilización de oxígeno suplementario, la necesidad de ventilación no invasiva y la necesidad de ventilación invasiva. Lo que concluyeron fue que los pacientes sí tenían una disminución en la progresión de la enfermedad en pacientes que tenían bajos niveles de oxígeno, pero que no disminuía la mortalidad en aquellos pacientes que tenían COVID moderado o grave, ¿no? Entonces son prácticamente lo mismo que se vio en estos estudios controlados trasladados a estudios de vida real, ¿no? Los pacientes más beneficiados son aquellos que se dan durante etapas tempranas. Otro estudio también que se hizo, que se presentó, fueron varios los que se presentaron en forma de pósters en este reciente ID Week. Y este estudio fue un estudio más grande, un multinacional, donde solamente valoran a pacientes que fueron tratados con Remdesivir, no fue un estudio comparativo. Pero pues llamó la atención que fue hecho en diferentes partes del mundo, ¿no? Principalmente, bueno, todos en Europa e Israel. Entonces, aquí evaluaron la progresión de la enfermedad en pacientes hospitalizados y que recibieron tratamiento con Remdesivir. En la media de inicio del tratamiento fue alrededor de 7 días, con desde 1 hasta 2 días después de la administración o inicio de oxígeno en estos pacientes. Lo que se dieron cuenta es que la mortalidad más alta fue en aquellos pacientes que tenían oxígeno más alto. Sí, y las tasas de mortalidad fueron muy similares en pacientes que tenían ningún oxígeno o bajas necesidades de oxígeno. Entonces, lo mismo, ¿no? Los pacientes más beneficiados son aquellos pacientes que no han requerido tantos necesidad de oxígeno. Eso trasladado a saber que son pacientes que tienen una enfermedad moderada o grave, ¿no? Entonces, al parecer, pues sí tiene este beneficio que tal vez está reducido el Remdesivir, pero bueno, se tendría que haber estudios de comparación de vida real, ¿no? Con terapias con otro tipo de terapias o incluso con terapias combinadas. Entonces, justo pues parte de lo que mencionaban, ¿no? Que parte es el problema del costo y al final lo vamos a mencionar en las conclusiones. Y teniendo esta poca disponibilidad o pues, acceso al Remdesivir en México,
¿ustedes consideran que, salvo la utilización de remdesivir, existen mejores opciones o que estén disponibles de tratamiento en México que podrían utilizar en lugar de remdesivir en estos pacientes que van a necesitar una forma de prevenir la progresión de la enfermedad? Adelante, doctor Edgar. Ok, inicio yo y duele el tercer mundo. Sí. Quisiera, desafortunadamente, en algunos aspectos estamos en, en- en no favorecidos económicamente y eso impacta en el acceso y los servicios de salud. En México, desafortunadamente, para una persona que está iniciando con COVID y sobre todo que tiene factores de riesgo de progresión por edad y comorbilidades, en otros países ya tienen anticuerpos monoclonales, por ejemplo, ¿sí? O tienen con mayor libertad para usar remdesivir en etapas tempranas y que ya sea que hay lugares o centros de infusión o un servicio de enfermería va y se lo pone en su casa. Pero desafortunadamente, en el contexto de México y para la mayoría de los pacientes mexicanos, inicias con tu tratamiento sintomático, tienes datos de progresión, sobre todo hacia la segunda semana, datos de una enfermedad moderada grave, ve al hospital y, como decía el doctor Mata, a ver si te reciben porque todavía no estás saturando tan bajo y iniciar la terapia inmunomoduladora. Punto. Creo que es lo que se resume en nuestro país y no tenemos más. Claro, sí, o sea, no decir, bueno, no podemos hacerle nada al paciente porque no hay remdesivir, ¿no?, en el hospital. ¿Alguien más que nos quiera apoyar las opciones de tratamiento? ¿No? Yo creo que, bueno, lo que tenemos, ¿no? Hay que trabajar con lo que se tiene. Entonces, vamos a continuar para que nos dé tiempo de algunas más preguntas sobre el segundo antiviral, que es la moda, que es casi trending topic, ¿no?, a principios de octubre de este año, que es el famoso molnupiravir, ¿no? Como bien lo tuiteó el doctor Edgar Barragán, síganlo en @doctor Edgar Barragán en Twitter, que el nombre del molnupiravir, pues bueno, fue dado gracias al martillo de Thor, ¿no?, Mjolnir. Pero bueno, entonces este nuevo antiviral es un antiviral que tiene una actividad y un mecanismo de acción bastante novedoso. Nada más hay que recordando que el molnupiravir inició como un antiviral que por allá de 2017 que se utilizaba o se investigó para el tratamiento de la virus de encefalitis equina venezolana. Y eso tiene que ver mucho en contexto, no quiero enfocarme mucho en la política, pero tiene mucho en contexto con la situación que están teniendo ahorita, porque es una universidad en Estados Unidos la que creó el molnupiravir y bueno, ya después se empezó bueno, con apoyo de las industrias privadas, pues se llevó a cabo en su manufacturación. Entonces, el molnupiravir, solamente teniendo como contexto, es una prodroga del NHC, que es la N-hidroxicitidina, que tiene como mecanismo de acción el error catastrófico. ¿Qué es el error catastrófico? El NHC se incorpora al RNA viral mediante la RNA polimerasa, ¿no?, que es el sustrato. Esto hace que se acumulen errores en el genoma del SARS-CoV-2 y una de las características que tiene este medicamento, por lo menos in vitro y en lo que se ha estudiado, es que tiene una alta barrera a la resistencia porque justo actúa en un punto del SARS-CoV-2 que no cambia, ¿no?, que no tiene mutaciones, ¿no?, como las que se han visto en estas nuevas variantes. Entonces, hay diversos estudios de fase 1, fase 2, ¿no?, estudios en modelos animales, en donde en modelos animales han observado una disminución en la replicación del RNA. Este estudio en hámsters inocularon SARS-CoV-2 directamente hacia la vía respiratoria y posteriormente observaron una disminución de la carga viral en las variantes alfa y la variante beta. Encontraron una cantidad menor de RNA viral en los pulmones de los hámsters, incluso durante el tiempo y en la histopatología posterior encontraron niveles de carga viral mucho menores
en los hámsters que se les inoculó el SARS-CoV-2 y que se les dio el tratamiento oral de molnupiravir. Y no solamente es que se trate de reducir la carga viral, sino que esto se traduce también en una reducción en la transmisión del SARS-CoV-2. En otros modelos animales de estos hurones, en hurones que tenían SARS-CoV-2 y que fueron tratados con molnupiravir, se comparó la transmisión con hurones que tenían SARS-CoV-2, que se les dio un placebo y observaron una reducción en esta línea azul en la transmisión de SARS-CoV-2 en aquellos hurones que recibieron tratamiento con molnupiravir y que estuvieron en contacto con hurones que no tenían o no habían recibido ningún tipo de tratamiento. Posteriormente, pues se fue hacia la fase 2, ¿no? En donde en estudios en pacientes ambulatorios de COVID-19 encontraron una disminución al día 3 de la administración de molnupiravir en pacientes que tenían igual 7 días después, dentro de los primeros 7 días de inicio de los síntomas, ¿no? Al día 3 de la administración del molnupiravir había menos aislamiento de virus, 1.9 versus 16.7%, y que además el tiempo de aclaramiento viral era menor en pacientes que recibían molnupiravir, 14 versus 27 días. Entonces, pues bueno, se ha investigado en in vitro, se vio la disminución en esta disminución de la carga viral en las variantes alfa y la variante beta, pero ¿qué hay acerca de la variante delta? Entonces yo le quiero preguntar a los panelistas si el molnupiravir podrá conservar actividad contra la variante delta, y ya ve el doctor José Antonio Mata que tiene muchas ganas de contestar porque es el área en que es experto. Estoy como Gesser. Claro que no soy experto. El experto es Edgar, Miguel, Javier. Yo estoy aquí de agregado cultural. Bien, molnupiravir es un fármaco bien interesante. A mí cada vez me llama más la atención porque me recuerda a la ribavirina. Ribavirina es un fármaco que precisamente contra hepatitis C, e inclusive hay varios estudios contra SARS-CoV-1, que genera cambios, que genera errores catastróficos en el material genético. Pero fíjense, estamos hablando de errores catastróficos en material genético. Cuando hablamos de variantes, estamos hablando del spike, estamos hablando de la proteína de unión del virus hacia su receptor de la enzima convertida en angiotensina. Entonces, independientemente de que el virus tenga 20,000 mutaciones en el spike, nosotros vamos a seguir actuando a través de un antiviral, y dígase REMDE o dígase molnupiravir, a nivel de material genético. Entonces, no estamos interfiriendo, o sea, la variante puede generar 20,000 cosas y nosotros seguimos actuando a nivel de material genético. Lo interesante de Molnu es que creo que, como les digo, yo lo sigo equiparando a algunos datos que tuvimos con ribavirina, donde ribavirina genera errores catastróficos. ¿Es un antiviral? Sí. ¿Actúa como un antiviral? No exactamente, porque su principal papel ya no es meter, pues a final de cuentas son análogos nucleósidos o análogos nucleótidos que tendrían que incorporarse al material genético y cambiar la secuencia. Pero la situación es que no funcionan así en la realidad, sino que generan otro tipo de alteraciones en el material genético. ¿Eso a qué nos lleva? A que el virus no pueda generar mutaciones. Si ustedes recuerdan la ribavirina, teníamos un paciente con hepatitis C que fallaba y decíamos, ay, no, ya falló y entonces pudo haber hecho mutaciones a ribavirina. Eso no es cierto. No hace mutaciones a ribavirina. La ribavirina la podemos volver a utilizar y vuelve a funcionar perfectamente bien. Porque puede haber mutaciones a ribavirina, sí, pero esa no es su actividad. O sea, no funciona de esa forma en la realidad, sino que funciona alterando el material genético,
generando errores catastróficos. Por tanto, no vamos a tener mutaciones. O sea, al menos en este punto, yo no creo que vayamos a tener mutaciones a molnupiravir, porque nunca hemos tenido mutaciones a ribavirina y seguimos utilizando ribavirina 10 veces después de que llegó a fallar a peginterferón ribavirina, llegó a fallar a peginterferón ribavirina, boceprevir, y ahora utilizamos sofosbuvir, patasvir, ribavirina, y sigue funcionando perfectamente. Entonces no vamos a encontrar, desde mi punto de vista, mutaciones a molnupiravir. Creo que va a ser una belleza desde el punto de vista de que no vamos a generar mutaciones. Muchas gracias, doctor Mata. ¿Alguien más que nos quiera apoyar con alguna información acerca de esta actividad? Si ha habido algo que nos haya dicho que sí hay actividad, por lo menos in vitro, contra la variante Delta. Hola. Pues sí, en los estudios iniciales, en los estudios in vitro se probó contra la variante Delta y contra la variante Alfa sin cambios. Y en los estudios, ya en este estudio fase 3, que todavía no lo tenemos y no lo hemos revisado, pero al menos en el informe preliminar, nos comentan que una cantidad importante de pacientes, ahí me quedo dudas, porque una parte menciona 40%, luego más adelante mencionan 80% de pacientes que tenían variantes Delta, gamma y mencionan mu. Entonces, y la respuesta pues fue buena, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes comparado con el otro grupo no requirió hospitalización, que es bueno, 7 contra 14%, y en el brazo de molnupiravir ningún paciente falleció, que creo que es lo mejor. Entonces, sí tenían pacientes que tenían variantes. El estudio es pues prácticamente reciente, en agosto del 21, ya se utilizó contra variantes que están circulando en este momento, que principalmente es Delta, entonces hubo respuesta. Hay otro estudio que tampoco se ha publicado, pero se utilizó molnupiravir en un genérico en la India. Y pues en la India tenemos esta variante. Sin embargo, ellos tuvieron que parar el estudio porque pues no les fue bien. Aunque hay otras cosas que pudieran sesgar. Los pacientes estaban más graves, o sea, eran más tardíos comparados con esta etapa inicial. Entonces, pues hay que tener confianza, parece que sí va a funcionar, y ya el doctor explicó pues lo molecular de por qué sí funcionaría. Hasta ahorita ha demostrado que funciona. Muy bien, y justo regresando, también una presentación en el ID Week, donde parte de los científicos que participaron en el estudio, ¿no? Por parte de la industria, en el molnupiravir vieron que sí se encontraba actividad in vitro y también en los ensayos clínicos, como bien mencionó el doctor Javier, en concentraciones mix, ¿no? Por así decirlo, del mix 50 de las variantes alfa, beta, gamma y delta. Entonces, el NHC, que es este metabolito, ¿no? Que se incorpora al RNA, fue activo, ¿no? Contra todas las variantes de preocupación. Y parte de esto también llevó a y lo que mencionaba incluso el doctor Javier acerca de este estudio de la India, es que estos dos estudios que fueron realizados por MEC, que son los estudios MOVE, ¿no? Teníamos el estudio MOVE-IN y el MOVE-OUT. El MOVE-IN era este estudio de molnupiravir en pacientes hospitalizados, ¿no? Que era inpatient, que tuvo que ser suspendido en abril del 2021 porque no había una mejoría en pacientes que tenían que estar hospitalizados por altas necesidades de oxígeno. Entonces ese estudio se suspendió. Pero el estudio Move Out, que fue en estos pacientes outpatients, ¿no? Pacientes que reciben el tratamiento justo en este ensayo, en este estudio, que fue un comunicado, y de hecho fue bastante controversial y generó mucha conversación en redes sociales acerca de cómo fue solamente un comunicado de prensa, ¿no? El 1 de octubre salió el comunicado de prensa por parte de la industria, donde nos mencionaba y todo lo que hemos visto en todas las noticias, ¿no? Es un estudio de multisitios, fase 3, controlado, pacientes no hospitalizados, con factores de mal pronóstico, el inicio del molnupiravir dentro de los primeros 5 días de inicio de síntomas, y el objetivo principal era la evaluación de la eficacia para prevenir hospitalizaciones. Y lo más llamativo, ¿no? Era que la reducción de la hospitalización de hospitalización o de muerte
en un 50%, ¿no? Entonces eso es lo que ha estado maravillando, ¿no? Por ahí he leído en algunas redes sociales, ¿no? Que mucha gente está todavía dudosa, ¿no? De esta, ¿no? Y que incluso pueden, bueno, también en sitios en donde hay antivacunas, proivermectinas, ¿no? Que mencionan, pues, o sea, ¿para qué vamos a dar un tratamiento que da 50% de hospitalización? Yo quiero que haya 100% de prevención de hospitalización o 100% de prevención de muerte. Entonces ha generado mucha conversación y va a ser bien interesante la publicación de este análisis intermedio para poder saber a qué datos nos vamos a estar enfrentando, ¿no? Y justo por eso es que le quiero preguntar a los panelistas, porque a principios de esta semana, Merck, con este comunicado de prensa, sin el análisis intermedio aún publicado, solicitó a la FDA la autorización, el inicio de emergencia de este tratamiento, ¿no? Similar a lo que sucedió con Remdesivir. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar en esta publicación sobre la eficacia del molnupiravir? ¿Qué es lo que ustedes creen que puede ser algo que sí va a cambiar el curso totalmente de la pandemia? ¿Creen que tienen algunas reservas con algunos datos? ¿Qué es lo que ustedes piensan acerca de esto? Doctor Miguel, no sé si tenga alguna observación sobre sobre lo que podemos encontrar en este estudio. Sí, gracias de nuevo, Carlos. La verdad es que no lo sé, promete ser el antiviral que estábamos esperando. Como infectólogos, pues queremos precisamente un antiviral que disminuya la PCR, que disminuya la mortalidad. No nos gusta, por ejemplo, ver los ensayos acerca de Remdesivir que acorta la recuperación. Queremos ver en realidad una verdadera eficacia sobre la mortalidad, ¿no? Que incida a este respecto. Y espero encontrar esto en la publicación. No me asusta que haya en realidad un reporte de prensa nada más por parte de la industria, porque estamos ante una pandemia, esto es una emergencia, entonces no podemos esperarnos a que haya publicaciones en JAMA o en New England, sino se hace de esta forma. Incluso la misma industria lo menciona en su comunicado de prensa, que la FDA, en apoyo con la FDA y en apoyo con un comité externo, fue que decidieron detener el estudio por la mejoría que había con el uso de molnupiravir en comparación contra el placebo. Entonces, la mejoría fue tanta al respecto de la mortalidad que se detuvo el estudio, ¿sí? No era ético continuar incluyendo pacientes en el grupo de placebo. Entonces, creo que vamos a tener buenos resultados en cuanto tengamos la publicación, podemos ver mejor la metodología y demás, pero por lo pronto creo que es prometedor. Y sobre todo como esto, como un uso emergente, a reserva de que haya más ensayos y a reserva de que tengamos el fármaco disponible y lo podemos utilizar y tengamos más información en la vida real, ¿no? Pero por lo pronto creo que es un fármaco bastante prometedor. Ya lo mencionaban, no hubo un solo muerto en el grupo de molnupiravir. Los 8 muertos que hubo fueron en el grupo de placebo. Entonces esto ya llama mucho la atención, ¿sí? Ya es algo prometedor, pero pues veremos la metodología del estudio con más detalle. Muchas gracias, doctor Miller. ¿Alguien más que tenga alguna opinión distinta, que nos quiera comentar algo acerca de este estudio, algo que hayan encontrado ahí en las redes sociales? Pues yo solo voy a agregar nada más que vamos, necesitamos analizar todo el estudio, el reporte, pero de entrada creo que cumple los criterios que, lo digo por mí, y creo que la mayoría de los médicos que estamos viendo pacientes con COVID o infectólogos, conociendo la dinámica de la enfermedad y cinética viral, cumple estos criterios de que se incluyeron los pacientes antes de 5 días, pacientes mayores de 60 años que tenían factores de riesgos de progresión, porque son estos realmente los que más nos preocupan. Obviamente, si vemos pacientes graves a edades más tempranas y que en teoría son sanos, pero son los menos, donde tenemos mayor complicaciones en este grupo de pacientes, incluso en personas vacunadas. El doctor Lezama en la plática de vacunas nos mostraba datos de la COVID en personas vacunadas y mortalidad en personas vacunadas, y es este grupo de más de 60 años y con comorbilidades. Entonces, de entrada creo que se hizo adecuadamente la elección de la población y el hecho de que se suspenda un estudio
justo en nuestro congreso de SIDBI yo mencionaba eso, si fuese lo que esperábamos y los resultados eran muy buenos, ya hubieran parado el estudio y unos días después nos avisan esto, entonces creo que es un buen dato, ¿no? Muy bien, entonces, excelente, doctor Ed. Claro, pues lo que nosotros esperamos encontrar, ¿no? La reducción de la mortalidad, y creo que eso responde a la siguiente pregunta, todo lo que mencionaron, la situación clínica, ¿no? En que podrían usar el antiviral como molnupiravir, ¿no? Que son justo en estos pacientes con estos factores de riesgo. Ahora, ¿alguna situación clínica distinta o la cual pudiesen pensar en incluir, obviamente ya pensando a futuro, ¿no? Incluso tal vez, pues, también aventando, ¿no? Al aire, ¿en qué otra situación clínica creen que podría haberse beneficiado, ¿no? Porque otra también parte de lo que se observaba y la discusión en las redes sociales era acerca de cómo es, o sea, la restricción en estos grupos, ¿no? Y que incluso mencionaban acerca, ¿no? Y el problema que siempre va a existir de que si esto viene a sustituir la vacuna o no, ¿no? Alguien que vea una situación clínica distinta, ¿creen que eventualmente lo vamos a poder utilizar en todos los pacientes, incluso pacientes pediátricos? Doctor José, ¿alguien que vería una situación clínica distinta? No, aparte de los pacientes graves, ¿cree que podría utilizarse en pacientes sin factores de riesgo también? O sea, un paciente joven, sano, que empezó con síntomas y puede utilizar molnupiravir. Ok. Bueno, claro, sí se puede, o sea, claro que sí podemos usarlo y debemos usarlo, ¿no? Para los pacientes. No solamente disminuye el riesgo de hospitalización, puede disminuir la transmisibilidad de la infección. Vemos que las PCR son, en 3 días ya tenían un buen porcentaje de pacientes con PCR negativas, entonces también limitamos la transmisión de la enfermedad. Eso sería muy importante. Obviamente creo que sí lo podríamos usar para todos los pacientes. El precio también es algo que está pues más accesible que Remdesivir. Cuesta lo de la primera dosis de Remdesivir, que son aproximadamente $700. Eso en teoría costaría, ¿no? Hay que esperar en el futuro. Es más accesible para la mayoría de los pacientes. Entonces, si a mí me diera COVID nuevamente y tuviera a la mano el uso de Molnupiravir, lo usaría desde el primer día. Doctor Mata. Gracias, Carlitos. Fíjate que yo lo que comento habitualmente en estos foros es que los recursos son limitados. Nos gustaría usarlo para mucha gente que tenga COVID. ¿Por qué? Porque disminuimos carga viral y por tanto riesgo de transmisión. Pero en primer lugar hay que situarnos, como el doctor Edgar dice, nos duele el tercer mundo. No vamos a tener medicamento para todos. Y entonces creo que debemos de priorizar. Y creo que debemos de priorizar en pacientes que tengan factores de progresión en forma temprana. O sea, nuevamente, creo que cada vez hemos ido disminuyendo los tiempos. Y antes decíamos, no, pues hasta 10 días un antiviral puede funcionar. Ahorita sí, a lo mejor en una persona con inmunosupresión, donde el ciclo de replicación se prolonga. Pero una persona sin ninguna inmunosupresión marcada, creo que 5 días es un momento para actuar, ¿sí? Creo que ya a los 7 días empieza a ser, es que ya 7 días es mucho, ya se empieza a salir de ventana terapéutica. Creo que 5 días es un rango muy favorable para iniciar tratamiento. Si tenemos pacientes durante los primeros 5 días con factores de progresión, creo que van a ser candidatos. Yo lo he comentado en algunos foros, incluso este tipo de medicamento, a lo mejor no llevarlo al paciente mayor de 65 años, sino tal vez al mayor de 50, donde ya empezamos a tener problemas de sistema inmunológico y donde puede ser favorecido. Niños, creo que también pueden ser opción. De hecho, uso aprobado de emergencia, tú creo que vas a tener mejor el dato que yo, Carlitos. Creo que estén por arriba del percentil 85 de peso.
es cuando se recomienda utilizar de uso de emergencia algunos fármacos, a pesar de que el paciente no se está deteriorando, pero ya sabemos que es un factor que nos puede progresar de forma inadecuada, que nos puede tener un mal pronóstico. Entonces, dado que el recurso es limitado y que el gobierno no va a decir sí, tengan para todos, así como la ivermectina, de que sí, a cualquiera le vamos a dar. Creo que por el precio se tiene que priorizar, ¿no? Si costara 100 pesos el producto, creo que no habría ningún problema de dárselo a todo el mundo que inicie con un cuadro clínico. Pero como dice el doctor Javier Uchis, creo que $700 no es tan caro para medicina privada, pero sí va a ser caro para gobierno. Y creo que se tienen que priorizar pacientes con riesgo de complicaciones. Entonces yo me enfocaría en ese grupo de pacientes que tiene mayor riesgo de complicación, reumatológicos, pacientes con cáncer, pacientes mayores de 50 años, embarazadas, niños obesos. Creo que hay un gran grupo de pacientes que se va a ver beneficiado. Los pacientes que nos empiecen a dar datos de que progresan en forma no muy favorable dentro de los primeros 5 días. Creo que va a haber muchísima gente beneficiada por molnupiravir. Muchas gracias, doctor Mata. Y justo también, pues, creemos que es la respuesta que estábamos esperando para acabar con la pandemia, pues algo más, ¿no? Dentro de todas las estrategias que existen, ¿no? Y eso es algo que, pues, es una respuesta que tal vez no vamos a tener el día de hoy y que probablemente esperemos que para finales del año la tengamos. Y justo parte de estas comparaciones Remdesivir, Molnupiravir, que ambos son antivirales, tienen actividades distintas, los costos son distintos. Justo, bueno, mencionaba, ¿no? En parte de estos estudios y esta controversia que existe, que no debería de existir acerca de estos costos, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Es industria, ¿no? Tienen que generar, ¿no? Algo de la inversión que pusieron, pero es un costo de $700 versus la manufactura de $17, ¿no? Pero también, pues, es este trabajo que se está poniendo en conjunto. Bueno, el costo es aproximado, ¿no? Y parte de las negociaciones que va a hacer la FDA, pues, es tratar de reducir los costos porque, pues, mucho del dinero que tienen estos laboratorios, estas industrias, pues es dinero del gobierno, ¿no? Entonces van a tratar de reducir los costos y también se ha dicho que hay contacto con industrias en la India que no tienen leyes de patente para poder administrar, para poder producir el tratamiento, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues vamos a tener el molnupiravir de primer mundo y el molnupiravir de tercer mundo, ¿no? Entonces, haciendo la comparación de estos dos antivirales ya para finalizar, lo más importante es la diferencia en la administración. Remdesivir es intravenoso y eso conlleva una dificultad en la administración. Molnupiravir es un tratamiento oral, que también eso va a mejorar que la producción, ¿no? La producción se va a dar mucho más rápida del tratamiento. Pero cualquiera de los dos medicamentos, el diagnóstico temprano es lo esencial y el acceso que se tenga a ellos, ¿no? Romper barreras, incluso no sé si ahora con el aviso de que van a abrir las fronteras terrestres en Estados Unidos, bueno, y tú, Miguel, que estamos allá, que vivimos en frontera, pues qué tanto se va a ver el paso de personas que tienen, obviamente, la capacidad financiera para poder cruzar y tratar, tal vez comprar el medicamento de aquel lado, ¿no? Entonces, también el turismo médico, pues haber disparado con esta eliminación de las restricciones. Y lo más importante, recordar que la vacunación tiene que ser prioritaria y que los medicamentos se pueden administrar en personas incluso aunque estén vacunadas y que las medidas preventivas nunca se deben de dejar pasar por alto, ¿no? Entonces, estoy viendo si hay alguna pregunta, alguien que quiera dar algún comentario final. No veo preguntas entre el público. No sé si alguno de ustedes han anotado algo, yo no veo ninguna dentro del chat. Pero bueno, algún comentario final, algo que ustedes quieran dejar a nuestra audiencia acerca de esos tratamientos antivirales. Bueno, me gustaría empezar, Carlos. Sí.
Gracias por tu presentación y por el coacheo con nosotros, primero. Lo que me gustaría decir es que molnupiravir y remdesivir tienen indicaciones diferentes, solamente recordar lo que hemos platicado en otras sesiones. Remdesivir está aprobado para personas con enfermedad moderada o grave, personas que requieren oxígeno, personas hospitalizadas, y molnupiravir, uno de sus principales o uno de los objetivos primarios es reducir la hospitalización y mortalidad. Entonces, concuerdo con ello de utilizarlo desde fases tempranas. Si bien remdesivir igual tiene los días para que se inicie, que tiene que ser en la fase temprana, pero molnupiravir probablemente tenga otro contexto. Es precisamente como antiviral, debería ser para todos los pacientes desde el momento del diagnóstico. Es una herramienta más que tenemos para el uso de, comentaba, si no hay remdesivir, ¿qué podemos utilizar? Pues los fármacos aprobados para personas hospitalizadas precisamente, tocilizumab, si hay desaturación de oxígeno, dexametasona, o Olumiant, en dado caso que no se puede utilizar esteroide y demás, lo que nos recomiendan las guías. Pero probablemente es una indicación diferente. Faltará ver si molnupiravir se aprueba después para personas hospitalizadas o no. Por lo pronto parece que va, al menos con este ensayo que tuvo que ser detenido, pues para personas ambulatorias que inician con síntomas y que tratamos de evitar precisamente que progresen al grado que se tengan que hospitalizar y por supuesto que también nos reduzca la mortalidad, ¿no? Entonces es una herramienta más, probablemente es la pieza del rompecabezas que faltaba. Así lo queremos ver como infectólogos, pero falta más evidencia para corroborarlo. Por lo pronto tenemos buenas expectativas a ese respecto. Muchas gracias, doctor. Unas últimas palabras. Se cortó un poco, pero bueno, voy yo, me autoasigno la palabra. Aquí justo estaban mencionando si se ha utilizado en el embarazo, tal vez se refieren a molnupiravir aquí en el chat. En el ensayo, según tengo entendido, no se incluyeron personas, mujeres embarazadas. Mis comentarios finales es, ya lo hemos dicho anteriormente, COVID no se va a eliminar, así como decir erradicar, por lo menos no en un periodo corto. Qué bueno, y todos estábamos deseando estos fármacos que pudieran frenar la enfermedad, disminuir mortalidad. Y molnupiravir parece ser que es una respuesta. Es difícil decir en este momento si es todo lo que esperábamos para frenar la enfermedad, pero creo que es una luz bastante grande en todo esto. Pero reforzar que hay situaciones mucho más económicas que nos permiten prevenir la enfermedad, y siempre prevenir será mejor que tratar. Reforzar las medidas preventivas, lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social, vacunarse, ¿sí? Y esto es más barato, y mejora incluso si enfermamos, pues de no tener un cuadro grave. Usar antivirales, parece ser, si ponemos en una balanza, y justo esta última diapositiva que pones, Carlos, creo que resume bastante bien, parece que se inclina hacia molnupiravir, pero necesitamos ya tenerlo en vida real y tener todos estos datos del estudio para saber si era el fármaco que esperábamos. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que, bueno, es la única pregunta, la utilización del embarazo. Bueno, yo creo que con esa autorización de la FDA, y todos opinan, ¿no? Que pues si la FDA lo prueba rápidamente, pues drásticamente va a cambiar el curso, ¿no? De la COVID-19. Entonces, ¿alguien más si quiere agregar algo? Si no, bueno, estamos ya pasados un poquito del tiempo. Doctor Javier. Sí, nada más así rapidísimo, yo creo que tenemos que usarlo, pues tiene que, o sea, cuando lo usemos todos y tengamos muchos más pacientes y vengan los estudios de vida real, sabremos más cosas sobre este medicamento. Y como tercer mundo se nos viene otro problema grande para esto, que es el diagnóstico temprano. O sea, ¿cuántos pacientes tenemos con un diagnóstico antes de los 5 días para poder iniciar algún tratamiento? Pues el antígeno sí es una prueba muy buena, rápida. Sin embargo, ya también en nuevos estudios, pues su sensibilidad es como el 60-70%, y pues las PCRs no las tenemos tan rápidos en algunos hospitales, no las tenemos pues al mismo día. Entonces se nos viene otro problema, que es el diagnóstico temprano.
Claro, el tiempo es esencial, ¿no? En esto. Y claramente eso es lo que ha fallado, ¿no? En nuestro país, ¿no? El tiempo del diagnóstico. Doctor Mata. Gracias, Carlitos. Pues creo que concientizar a la población en México que ante cualquier síntoma respiratorio en momento de pandemia acuden a hacerse prueba. Antígeno y PCR, sobre todo la PCR en personas que ya tienen vacunación completa, porque el antígeno puede dar falsos negativos en personas ya vacunadas, como lo menciona el doctor Javier. Una vez considerado esto, el antiviral creo que sí puede cambiar el curso de la enfermedad dentro de los primeros 5 días. ¿Qué mejor poder contar con medicamento tomado? Todos nos enfrentamos a ese problema. Cuando nos llama un paciente y empezamos a ver qué darle, pues lo tenemos que hospitalizar si queremos utilizar un antiviral dentro de los primeros 5 días para usar Remdesivir. Pero qué mejor que poder contar con un antiviral tomado, que el paciente lo pueda usar en casa, vigilarlo y esperar que ahí se corte el problema y no tener que pasar a la siguiente fase, que es acudir al hospital. Entonces creo que molnupiravir podría ser esa primera fase, tendría que estar en médicos de primer contacto, así como se diseminó inadecuadamente el ivermectina en México. Si se pudiera diseminar el molnupiravir en México, creo que podríamos frenar de una forma muy eficiente el riesgo de evolucionar a cuadros graves de una gran cantidad de pacientes con diagnóstico de la COVID-19 y enfatizar ese punto. Dentro de los primeros 5 días sería maravilloso del inicio de síntomas. Muchas gracias, doctor Mata. Hay 2 preguntas más en el chat acerca de las interacciones del tratamiento antirretroviral con el uso de los antivirales. Bueno, de información acerca de molnupiravir no existe, pero por lo menos en el uso de Remdesivir con los tratamientos antirretrovirales no hay interacción esperada entre la mayoría de los antirretrovirales, si no es que todos, ¿no? No sé si alguien tiene alguna información distinta, pero bueno, del molnupiravir La también no hay. farmacocinética es muy noble, Carlitos. Normalmente no tiene interacciones farmacológicas. Entonces creo que se puede combinar con antirretrovirales sin mucho problema. Creo que sí, su farmacocinética en general creo que es muy noble de molnupiravir. Es muy parecida a la de Remde, que normalmente no se mete prácticamente con otros antivirales o con otros fármacos. Creo que son favorables en ese sentido ambos. Para embarazadas no se ha encontrado hasta el momento problemas teratogénicos en estudios preliminares, que también fue una pregunta. Entonces creo que sería con un poco más de cuidado, pero hasta el momento la embarazada no pareciera ser tampoco una contraindicación, aunque todavía no sea la indicación como tal, ¿no? Claro, claro. También pregunta el doctor Ricardo si es una alternativa económica. ¿Consideramos a la ribavirina como una alternativa económica? Doctor Mata mencionaba acerca con una comparación que no tiene nada. Mira, tenemos algunos estudios en SARS-CoV-1. Inclusive nosotros estuvimos trabajando un proyecto de ribavirina en SARS-CoV-2, específicamente la COVID-19, y no tenemos algo concluyente. Yo creo que las dosis tendrían que ser muy altas. Estamos hablando de 4 a 6 gramos de ribavirina, que son dosis muy altas. Eso sí genera mucha toxicidad en ribavirina. Para los que hemos manejado ribavirina en otros problemas, creo que sí es una dosis muy alta. Entonces creo que por el momento no es algo que se pudiera recomendar, solamente si se va a generar un ensayo clínico que esté aprobado. Entonces se puede intentar usar ribavirina, pero solamente bajo ensayos clínicos, no en la vida real. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y
También preguntaban acerca de la combinación de los antivirales. ¿Creen que será conveniente? Yo creo que por el tipo de mecanismo de acción no creo que sea conveniente, y más también por la administración que es distinta en ambos, ¿no? En Remdesivir y en Molnupiravir. La combinación de ambos antivirales. Entonces tampoco, bueno, ya contestó el No doctor tenemos Edgar. información, no hay información de eso. O sea, de hecho, cuando los que manejamos virus, de repente combinaciones pueden ser factibles, ¿no? Y de hecho, hace 2, 3 semanas hablábamos de tal vez la combinación de un antiviral con un anticuerpo monoclonal en una fase temprana, pero no tenemos información ahorita. Yo no tendría la facultad de hacer una recomendación de este tipo, ¿no? Al menos. Muy bien, muchas gracias, doctor Mata. Pues bueno, yo creo que damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias por la participación. Pues los dejamos y pues nos vemos la próxima semana en un nuevo foro de discusión. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego.